medicina, que me imagino que, bueno, la mayoría de este tipo de estudios que van ustedes a realizar, pues van a ser descriptivos observacionales, ¿no? No creo que se vayan a estudios de casos y controles o cortes o ensayos clínicos, estudios experimentales, ¿no? Pero hay algo que es muy importante cuando nosotros hacemos un estudio y en estos estudios, pues son los métodos de muestreo. Vamos a ver qué es un método de muestreo y para hablar de los métodos de muestreo, pues tenemos que definir dos cosas muy importantes. Uno es la población y el otro es la muestra. Entonces, ¿qué es el muestreo, no? ¿Y qué es la población y qué es la muestra? Recordemos que aquí pues tiene que ver con la estadística, pero la estadística en las áreas de la salud se refieren a la bioestadística. Y aquí es el objetivo de la bioestadística, pues es el estudio de una o de varias características, las cuales conocemos como variables en una o varias poblaciones diana. Habitualmente el estudio de todos los individuos es imposible porque por problemas logísticos, así que se suele estudiar solo a un grupo reducido de individuos de cada población, lo que nosotros conocemos como muestra. Entonces, una muestra, pues es un subgrupo, es decir, una pequeña parte de la población. La población es el conjunto total o universo de individuos que cumplen ciertas características. Se asume que la población total no es accesible desde un punto de vista práctico. Por ello, nos debemos conformar con estudiar una muestra. Lo interesante es que las conclusiones que nosotros extraigamos de esta muestra, pues deben de ser válidas y representar a la población de la que se extrajo la muestra. Al verdadero valor poblacional se le va a llamar parámetro. Entonces, si ustedes sacan los datos de toda la población, lo que están obteniendo son parámetros. Pero si ustedes obtienen los resultados de una muestra, se van a denominar estimadores. En una muestra representativa, el estimador sería un fiel reflejo del parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes hacen bien el cálculo de su muestra, van a poder extrapolar sus resultados a una población diana. Entonces, yo tengo mi población diana. Esta población diana es la población grande a la que se refiere el objetivo de estudio. Por ejemplo, todas las mujeres del mundo, ¿no? Sería imposible estudiar a todas las mujeres del mundo. Por lo tanto, de esta población diana, yo saco una población accesible. Las mujeres de la República Mexicana. Aún así sigue siendo complicado realizar un estudio en todas las mujeres de la población mexicana. Entonces, ¿qué hago? Pues saco una muestra. Y una muestra es un grupo limitado de individuos que realmente vamos a estudiar. Entonces, ya voy metiendo criterios de inclusión, de exclusión y otros datos que veremos para la representatividad de la muestra. Y entonces, esta muestra, por ejemplo, ya lo hago en las chicas del diplomado de titulación de la licenciatura en medicina 2025, ¿no? Entonces ya llegué hasta mi muestra. Ahora, la muestra debe de tener representatividad para que estos datos sean extrapolables. La representatividad depende de dos factores que son muy importantes, ¿no? Uno es el tamaño muestral y la otra, la técnica de muestreo o el método de muestreo. El tamaño muestral va a ser el número exacto de sujetos que componen a la muestra y debe de ser óptimo tanto para los objetivos del muestreo de estudio como para las condiciones particulares que se dan. Un tamaño muestral insuficiente puede impedir encontrar diferencias o asociaciones buscadas. Va a tener insuficiente potencia. Pero si es excesivo, este solamente va a encarecer el estudio y puede detectar como significativas diferencias o asociaciones que en realidad son irrelevantes. Entonces, para el cálculo del tamaño muestral se realiza mediante diversas fórmulas según el diseño del estudio. Básicamente, son dos condicionantes globales que determinan el tamaño de la muestra. Tengo que tener en cuenta bien la variabilidad del fenómeno estudiado y la precisión deseada de las estimaciones. Recordemos que si queremos mucha precisión, significa que estamos dispuestos a asumir un margen de error muy pequeño.
Es por eso que casi por lo general en todos los estudios de medicina nosotros hacemos el cálculo del tamaño de la muestra al 95%. Eso lo vamos a tener que tomar como el intervalo de confianza o el nivel de confianza, ¿no? Que es al 95%. Si tú quieres hacerlo a un 98%, bueno, pues en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a tener que tomar casi el 100% de tu población, ¿no? Porque solamente dejas el 2% fuera, que va a ser tu margen de error. Y debo de tener en cuenta pues ya la variabilidad del fenómeno estudiado, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que quisiera hacer un estudio en una población de alumnos de la talla en una escuela y tomo como muestra pues al equipo de básquetbol, ¿no? Entonces debo de tener en cuenta eso. Ahora, dentro de las fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra, que las veremos muy rápido, pero recordemos que eso pues debe de ser del tipo, dependiendo del tipo de estudio. Y ya vimos, ¿no? ¿Qué tipos de estudios hay? Entonces, hay fórmulas para calcular la muestra en estudios descriptivos. Tengo que saber para estudios cuya variable principal es de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo y tengo que conocer dos parámetros, uno que es la población finita y la población infinita. La población finita es cuando ustedes conocen el total de la población y la población infinita es cuando ustedes no conocen el total de la población, ¿no? Ahora, también puedo utilizar la fórmula para la población infinita cuando la población va a ser mayor a 10,000. Recuerden que siempre la N mayúscula va a ser población y la N minúscula pues va a ser muestra. Entonces, ahorita nosotros vamos a ver qué es lo que me significa cada una de estas letras. Y bueno, la N minúscula va a ser el tamaño de la muestra, la N mayúscula va a ser el tamaño de la población, la Z va a ser el valor Z crítico, calculada en las tablas del área de la curva normal, llamado también lo que es el nivel de confianza o el intervalo de confianza, que va a ser igual al 98%, que es casi igual a 1,96. La S al cuadrado significa la varianza de la población en el estudio, que es el cuadrado de la desviación estándar, y bueno, puede obtenerse de estudios similares o de pruebas pilotos, ya es un dato que deben de tener. Y la D es el nivel de precisión absoluta, refiriéndose a la amplitud del intervalo de confianza deseado en la determinación del valor, ¿no? Promedio de la variable de estudio. Esto quiere decir que son complementarios, se complementan el nivel de confianza y el error, ¿no? Entonces, si uno tengo 95, pues el otro por lo general sigue siendo el 5. Aunque en algunos estudios nos puede dar el nivel de precisión absoluta y puede manejarnos que es un nivel de precisión del 3%, del 2%, ¿no? Será el dato que yo tome en cuenta. Ahora, para estudios cuya variable principal es de tipo cualitativo, aquí también considero si es población finita, igual el dato de la población mayor a 10,000. Y bueno, en este dato, si ustedes se dan cuenta, ya nos pide lo que es la P y la Q. ¿Qué es la P y qué es la Q? La P es la proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia y la Q va a ser la proporción de la población de referencia que no representa el fenómeno en estudio, por lo tanto va a ser 1 menos P. Entonces la suma entre la P y la Q, pues siempre les deben de dar 1, ¿no? Por ejemplo, si la P es la proporción, es de 0,8 o también en algunos estudios lo encontramos como la prevalencia, por lo tanto Q va a ser igual a 0,2. Y bueno, Z, N y D ya los explicamos en el párrafo anterior. Ahora, dentro de las técnicas de muestreo, pues existen diferentes procedimientos de muestreo, ¿no? Estos procedimientos pueden clasificarse en dos grandes grupos, uno que es el muestreo aleatorio o probabilidad y el otro el muestreo no aleatorio. El muestreo aleatorio se caracteriza porque todas las personas de la población diana tienen una probabilidad conocida de ser elegidas. Es el muestreo que asegura una mayor representatividad de la muestra y siempre que sea posible es el método preferible. Entonces, el muestreo probabilístico siempre va a ser el mejor, podríamos decirlo, ¿no? El bueno. Este abarca una serie de técnicas que tienen en común utilizar algún procedimiento de selección aleatoria, de modo que todos los individuos de la población de estudio van a tener la misma probabilidad conocida de ser incluidos en la muestra. De este modo, es más probable que las muestras obtenidas pues, sean representativas y se previenen los sesgos de selección.
No hay que confundir que la probabilidad sea conocida con que todos los individuos tengan la misma probabilidad. Estas probabilidades pueden ser iguales para todos o bien, si interesa que un grupo esté más representado, como veremos adelante en el muestreo estratificado, puede tener una mayor probabilidad de ser elegido, ¿no? Ahora, dentro del muestreo probabilístico, el más representativo es el muestreo aleatorio simple. Aquí, cada individuo o unidad de muestreo tiene la misma probabilidad de ser escogido. Presenta la ventaja de ser una técnica simple, pero con el inconveniente de que requiere disponer previamente de una lista completa de la población de estudio. Por ejemplo, extraer una muestra de 15 alumnos de una clase con un total de 30 alumnos, diciendo al azar 15 números de la lista de la clase. Así todos los alumnos tienen la misma probabilidad, el 50%, de pertenecer a la muestra, ¿no? Es el más sencillo. El muestreo aleatorio estratificado. Aquí es una variante del muestreo aleatorio simple, pero aquí la población se divide en dos o más subgrupos a los que vamos a conocer como estratos, excluyentes entre sí en función de cierta variable que interese controlar por poder actuar como un factor de confusión. Por ejemplo, voy a dividirlo en dos estratos, que son los fumadores y no fumadores en un estudio de cardiopatía coronaria. Seguidamente se extrae aleatoriamente una muestra de tamaño proporcional en cada subgrupo o estrato, ¿no? Entonces, separamos a la población en función de un factor que deseamos controlar como factor de confusión, extrayendo posteriormente a los sujetos proporcionales al tamaño de cada grupo formado. Es el método de aleatorización de elección cuando se pretende que un factor pronóstico se distribuya por igual en los dos grupos de tratamiento y facilitará controlar el posible efecto del mismo como potencial factor de confusión. Por ejemplo, supongamos que se realiza un estudio acerca del consumo de alcohol y desarrollo de cardiopatía coronaria. Se podría encontrar una asociación estadísticamente significativa entre ambos términos. Sin embargo, si estratificásemos a la población según fumadores y no fumadores, encontraríamos que el consumo de alcohol y tabaco se encuentran muy ligados entre sí, de modo que la gran mayoría de consumidores de alcohol se encontrarían en el grupo de fumadores, con lo cual el tabaquismo ha actuado como factor de confusión, produciendo la observación de una aparente relación entre el consumo del alcohol y la cardiopatía coronaria. Mediante un muestreo estratificado se controlaría este fenómeno de confusión y bueno, esta técnica presenta el inconveniente de que se precisa conocer la distribución de la variable con la que se ha de estratificar. Ahora, ¿cómo hago el control de estos factores de confusión? El control de estos factores de confusión tengo que hacer el control desde las fases de diseño y de la fase del análisis, ¿no? Debo de elegir un muestreo aleatorio especialmente estratificado, tengo que hacer un emparejamiento y tengo que poner criterios de restricción. Y en la fase, si ya se me fue, ¿no? El factor de confusión, pues puedo corregirlo en la fase de análisis, esto realizando un análisis estratificado o un análisis multivariable. Ahora veremos el muestreo en etapas múltiples o polietápico o algunos lo conocen como el de conglomerados. Aquí se seleccionan unidades primarias de muestreo de una población. Posteriormente se selecciona dentro de estas unidades primarias a las unidades secundarias y así sucesivamente las veces que sea necesario hasta llegar a extraer los individuos de nuestra muestra, seleccionando el total o parte de la última unidad escogida. Cada unidad de selección está constituida por un grupo de personas, por ejemplo, todos los niños de una escuela o los miembros de una familia. El muestreo por conglomerados selecciona unidades primarias y todas las secundarias que conforman las primeras, todos los alumnos de cada colegio. Por ejemplo, si se desea estudiar la prevalencia de determinada enfermedad sobre niños en edad escolar, se pueden seleccionar las escuelas, que serían las unidades primarias, y en cada escuela seleccionar algunas clases, que serían las unidades secundarias.
La unidad de muestreo final es la clase entera. Cuando en un muestreo de 2 etapas se incluyen todas las unidades secundarias, se denomina muestreo por conglomerados. El muestreo en etapas múltiples pues tiene la ventaja de su utilidad cuando la población de estudio es grande y dispersa, pero se encuentra agrupada por alguna característica, o cuando no se dispone de un listado de toda la población de estudio. Y bueno, su desventaja es que complica el cálculo de los parámetros poblacionales y que puede originar un sesgo de selección si los individuos en cada unidad primaria fueran homogéneos respecto a alguna de las variables estudiadas. Por ejemplo, seleccionar para un estudio de altura media en la población infantil un colegio con un buen equipo de baloncesto, ¿no? Porque aquí tendríamos el error de variabilidad. El muestreo sistemático, aquí se divide el total de la población de estudio entre el tamaño de la muestra deseada, hallando así una constante que va a ser la K de muestreo. El primer individuo lo van a elegir al azar y después se elige sistemáticamente uno de cada K individuo, según el número que nos haya dado, según algún factor que lo ordene, siendo N el tamaño muestral y N el número total de individuos de la población. El tamaño muestral, recuerden que lo calculan con el cálculo del tamaño muestral, la fórmula. Entonces, ordenamos una población, en el muestreo sistemático se selecciona uno de cada individuos, ¿no? El primero lo eligen ustedes al azar y de ahí el número que les haya resultado. Imaginemos que haya sido cada 4, ¿no? Entonces elijo al primero y de ahí 1, 2, 3, ¿no? El siguiente 1, 2, 3 y así, porque me le tocó aquí al 3 en este ejemplo. Como ventajas, este procedimiento ofrece la simpleza de su aplicación, el poder llevarse a cabo sin precisar un listado completo de la población de estudio y el hecho de que en poblaciones ordenadas según una tendencia determinada, por ejemplo, una antigüedad en una institución, asegura una cobertura de todos los tipos, pero la desventaja consiste en que si existe alguna relación entre el fenómeno de estudio y la constante de muestreo, pues se puede producir un sesgo de selección. Entonces, tenemos un resumen de los muestreos probabilísticos, que recordemos que tienen la misma probabilidad al azar y tienen una mayor representatividad. El muestreo aleatorio simple, el estratificado, el polietápico por conglomerados, si se encuentran 2 unidades, y el sistemático. En el muestreo aleatorio simple, bueno, aquí la muestra N de la población, cada sujeto tiene una probabilidad de ser elegido, ¿no? El 50-50 es de sencillo y fácil y de cálculo y de comprensión. ¿Cuál es el único detalle? Pues que recuerden que tienen ustedes que tener la lista completa de los participantes. El estratificado aquí, recordemos que se separa la población en grupos en función de una presencia o de un factor a controlar, por ejemplo, el tabaco, y bueno, hay que controlar los factores de confusión y debe de conocerse la distribución de cada factor en la población. El polietápico, pues recordemos que aquí se realizan varias fases de muestreo sucesivas hasta seleccionar todas o parte de los sujetos de la última unidad seleccionada. Este es muy eficiente, se maneja en poblaciones grandes y dispersas, y lo único es que complica los cálculos, ¿no? Los parámetros poblacionales. Son posibles sesgos de selección. El sistemático, aquí se selecciona el primer sujeto al azar y a partir de este, mediante la fórmula de K, nosotros vamos a destinar el siguiente número del participante que va a participar. No es necesario un listado completo, cubre todos los tipos, pero lo que sí es que tengo que tener una población ordenada, ¿no? Por alguna característica. Aquí puedo tener también un posible sesgo de selección. Ahora, dentro del muestreo no probabilístico, que es un muestreo que, bueno, no se recomienda, sin embargo, muchas de las veces se realiza, aquí las unidades de muestreo, los individuos se seleccionan empleando según la probabilidad desconocida. La desventaja común de estos métodos es que al no tener todos los individuos la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio, la representatividad de la muestra pues no está asegurada. Entonces, aquí tenemos el muestreo consecutivo. Aquí se seleccionan a los sujetos que cumplen los criterios de inclusión especificados en el protocolo de estudio. Por ejemplo, a medida que ingresan al servicio hospitalario, ¿no? Pacientes con la enfermedad que estudiamos. Entonces, ustedes van a elegir a todos los pacientes que van a entrar al servicio de urgencias, imaginemos, por probable infarto de miocardio, ¿no? Entonces, aquí los ingresan a todos esos.
Es la técnica más utilizada en los ensayos clínicos, ya que para aplicar la medida terapéutica que se somete a evaluación, la efectividad de un nuevo fármaco nuevo, no es posible conocer con anticipación qué individuos desarrollarán la enfermedad o incurrirán en los criterios de inclusión. Por ello, en general, no es posible la aplicación de una técnica de muestreo aleatorio en los ensayos clínicos. No debe de confundirse esto con la asignación aleatoria a los grupos de estudio, ¿no? Esto sí, de grupos de casos y grupos de control, que se hace sobre los participantes seleccionados para el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de hacer un muestreo consecutivo, pues estamos haciendo un muestreo por conveniencia en lo que son los ensayos clínicos. Ahora, el problema de la muestra no representativa de los ensayos clínicos y el posible compromiso para la validez externa, pues no suele ser tan grave cuando asumimos que no se va a describir una población, sino que simplemente queremos hacer comparaciones válidas internamente para los que participan en el estudio. Otro de los tipos de métodos, pues tenemos la inclusión de voluntarios y bueno, aquí tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Porque las personas que se ofrecen voluntariamente a la realización de un estudio, pues suelen estar influidas por algún tipo de característica que van a afectar la representatividad de la muestra. Por ejemplo, los pacientes que están más preocupados por su salud o los que se cuidan más o estos son los que tienden a participar con mayor frecuencia, lo que se conoce como un sesgo del voluntario sano. Entonces, dentro del muestreo no probabilístico, que tienen distinta probabilidad y no aseguran la representatividad, tenemos el consecutivo y el de voluntarios, ¿no? En el de consecutivo tenemos pacientes que cumplan los criterios de inclusión del protocolo clínico. Es una técnica más utilizada para los ensayos clínicos, pero recordemos que no aseguran la representatividad. Y la de voluntarios, bueno, se incluyen voluntarios, no tenemos alguna ventaja y bueno, es no recomendado, ¿no? ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Dudas? Yo alcé la mano, pero no sé si se ve. Mi duda es si el tipo de muestreo se pueden ocupar como varios para un solo estudio, por así decirlo. No, tienes que elegir solamente un tipo de muestreo y eso queda de tu metodología, o sea, dentro de tu marco metodológico, tú ya tienes que estar armando tu tipo de muestreo que vas a utilizar dependiendo del tipo de estudio que vayas a realizar. Pero recuerda, siempre tienen que tener estas dos características principales para que sea representativo. Esto es para que tú puedas extrapolar tus resultados en la muestra que estás estudiando a una población total, ¿no? Entonces, siempre solo puedo utilizar un tipo de muestreo, ya sea probabilístico o no probabilístico. Y dentro de los probabilísticos, por ejemplo, ¿no? El aleatorio simple, que es el más común, ¿no? Ujú. O sea, donde tú escoges al azar. ¿No? Entonces, ¿qué es el más común? Y bueno, recordemos que ya hay programas estadísticos que nos dicen los números, ¿no? O sea, ya te dicen, si tienes, no sé, 500 pacientes, vas a agarrar el 1, el 10, el 15, el 20, o sea, ellos te van dando ya el programa, cuáles son estos pacientes que tú vas a incluir dentro de tu estudio, Ok, ¿no? Pero no puedes utilizar dos tipos más de uno. de... Ok, Ajá. bueno, gracias. Dime, ¿de qué? Dime, Valentín. Sí, quería preguntarle sobre el muestreo por conglomerados, si lo puede volver a repetir. Sí, claro.
Chicos, doctora, es una disculpa. La doctora tuvo una falla técnica, pero ahorita ya se está conectando, ¿vale? Doctores, mientras se une la doctora, les voy a pasar lista de nuevo, ¿vale? Aguilar Torres Juan, Alvarado Arana Brenda, Presente. Aparicio Cerezo Guadalupe, Presente. Arisa Reyes Frida, Presente. Bravo Márquez Andrea Guadalupe, Presente. Cadena Zapata Ana Paola, Presente. Celis Sánchez María Eugenia, Presente. Cruz Cruz Pedro, Presente. Cruz Rosete Abigail, Sí. Presente. Díaz de Huitzil Perla Guadalupe, Presente. Domínguez Cruz Luis Arturo, Presente. Flores Álvarez Alba Marina, Presente. Doctora Naomi, doctor Aguilar sí está, solo que no se escuchó su presente, pero sí está. ah sí, sí lo vi conectado. Vale, gracias. García Jesús Emanuel, García Sánchez Marcos, Presente, doctora. García Villaseñor, Presente. González Amaro Rubén, Presente. González Garza Edgar, Presente. González Ulises, Presente. Gutiérrez Luna Diana Ivonne, Presente. Hernández María Abraham, Herrera Ramiro Alejandra, Presente. Juárez Ramírez Jorge, Presente, doctora.
Maldonado Nájera Nelly. Presente. Mata Ramos Estefanía. Presente. Mirza Pacheco Jesús. Presente. Morales Gutiérrez Emanuel. Presente. Muñoz Flores Brenda. Presente. Olivares García Manuel. Presente. Pacheco Huerta Armando. Pacheco Huerta Armando. Palacio Salamanca Margarita. Presente. Ponce Camacho Alejandra. Presente. Ramírez Ramírez Alejandra. Ramírez Vidal Osiris. Presente. Ruiz Fraga Daniela. Saldaña Hernández Brandon. Presente. Sánchez Espíritu Valentín. Y aquí presente. Saucedo Almonte Yulisa. Presente. Tapia Sosa Lenin. Presente. Telles López Omar. Presente, doctora. Uribe Toledo Esli. Presente. Vázquez Ponce Nilda. Vinajeras González Martín. Presente. Centeno Márquez Cristian Josué. Presente. ¿Faltó alguien? Ok. Jesús, ahorita te anoto. Gracias. Bueno, creo que se puso un poco. ¿Ya puedo hablar, Naomi? Sí, doctora, gracias. Ok, gracias. Creo que se puso un poco espesa la presentación y dijo, no la voy a pasar, ¿no? Pero bueno, en cuestión al muestreo, ¿ahí lo ven? ¿Sí? Sí, ya sí. Ok, a ver si no me vuelve a hacer la jugada. Pero en cuestión a ver, en cuestión, ¿cuál es la diferencia? O, ya no me acuerdo, Valentín, me preguntabas, creo que cuál era el muestreo por conglomerados, ¿no? Sí, así es. Ok, mira, el muestreo por conglomerados, a diferencia del muestreo en etapas múltiples o polietápico, aquí el muestreo por conglomerados hace cuenta que nosotros, no sé, vamos a elegir a todos los colegios, ¿no? Todos los colegios de la República Mexicana. Y después tú dices, solamente los colegios de Puebla. Hasta aquí te vas a quedar en un muestreo por conglomerados. Cuando sigues con un muestreo en etapas múltiples o polietápico, puedes llegar solamente a los alumnos, ¿no? A los alumnos de los colegios de la región centro de Puebla capital, imaginemos, ¿no? Entonces, en el muestreo por conglomerado solamente te quedas hasta las unidades secundarias. No sigues haciendo otra clasificación o otra subclasificación, sino hasta las unidades secundarias. Imaginemos que tienes, ¿no?, un estudio de todos los pacientes, de todos los servicios del Hospital de la Margarita, ¿no? Esas son tus unidades primarias, todos, de todos los servicios.
Y después tú dices, solamente quiero a los pacientes de medicina interna y geriatría, ¿no? Esas van a ser tus unidades secundarias y con esas te vas a quedar. O solamente los pacientes de medicina interna o solamente los pacientes de geriatría. Pero tú ya no vas a hacer otra subclasificación. Tienes que aplicar tu estudio en todas estas unidades secundarias. No sé si ahora sí me expliqué mejor. Sí, sí quedó más claro. ¿Sí? Vale. ¿Alguna Gracias. otra duda que tengan? ¿De qué? Antes de que quite la presentación, ¿alguna otra duda que tengan, chicos? Doctora, ¿cuál Ujú. sería la bibliografía como para poder resolver alguna duda puntual? Mira, la verdad es que nosotros en la Facultad de Medicina utilizamos un libro que se llama Bioestadística Amigable del Sevier. Entonces, a mí me parece una lectura amigable, como su nombre lo dice, ¿no? Está muy básica para poder resolver las dudas en cuestión a los diferentes tipos de muestreo. Pero en realidad los diferentes tipos de muestreo pues los pueden encontrar en cualquier parte, ¿no? Los muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Muy bien, gracias. Ujú. Voy a quitar la presentación para ver Celis. Doctora, Ujú. el muestreo por conglomerados y el de etapas múltiples, ¿ese es el único que puede tener unidades secundarias o cualquier tipo de muestreo puede tener unidades secundarias? No, esos son los únicos que pueden tener unidades secundarias. Ok, muchas gracias. Ujú. No sé. No veo otra manita, no sé. Jesús, no te escucho, Jesús. ¿Qué tienen que entregar ustedes? ¿Una tesis, una tesina para titularse? Un diagnóstico situacional. Ajá. Ah, bueno. Jesús comenta que, ay, perdón. No, adelante, Ujú. adelante. Jesús comenta que no funciona su micrófono, pero no sé si pueda escribirlo en el chat. Ajá, que la escriba. Bueno, no sé si está habilitado el chat, ¿sí? Doctora, Sí está habilitado, perdón. Es que a mí me dice chat no disponible. Ah, ok. Bueno, cuando comente le aviso. Ah, ok. Dime, Valentín. bueno, para lo de el diagnóstico situacional, ¿alguna recomendación, doctora, que nos pueda pues, hacer? ¿Para elaborarlo o para...? Ajá, sí, Para el diagnóstico situacional, bueno, hay diferentes fases, ¿no? Y diferentes etapas, pero me imagino que ya deben de tener algún docente que te va a dar en realidad los pasos. Creo que sí, por ahí me parece, Naomi ya les hablará más de ello. Pero sí, me imagino que sí, Naomi, antes de que vaya yo a hablar de más y les dé yo otras. Bueno, de hecho, en Sí. este módulo les van a dar como los datos acerca del diagnóstico situacional y por eso le están preguntando porque pues tienen como muchas dudas acerca de eso. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces me imagino que mis demás compañeros de epidemiología pública, de epidemiología y salud pública, pues van a hablarles de todos los que son los parámetros que deben de seguir para un diagnóstico situacional. Un diagnóstico situacional, pues recuerden que es un diagnóstico
hay diferentes tipos, ¿no? Pero hay diagnóstico de comunidad que me imagino que es el que ustedes van a terminar desarrollando, ¿no? Porque un diagnóstico situacional pueden ver cualquier tipo de situación dentro de una institución. Entonces, no sé en realidad cuáles les están pidiendo al final, si un diagnóstico de comunidad o un diagnóstico situacional. Un diagnóstico situacional, como su nombre lo dice, pues es una situación, ¿no? Puede ser, no sé, alguna enfermedad en sí que tú estés identificando dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de realizarlo, por eso es que les digo que no quiero enredarlos y resulta que su ponente o su docente que les va a pedir los parámetros específicos, pues ya les dije yo otros puntos, ¿no? Entonces, no sé, les digo qué les van a pedir, si situacional o de comunidad. No sé si escribió. Sí, Jesús dice que si les puede pasar las diapositivas para repasar los conceptos, por favor. Sí, se las envió con la doctora Naomi. ¿Tienen alguna otra duda? Yo creo que no tienen ninguna otra duda los doctores, doctora. ¿No? No, solamente me podrían regalar sus cámaras para hacer una captura de pantalla y tomar evidencia de este módulo. Ustedes me dicen si ya la puedo tomar, ¿vale? Listo, muchísimas gracias, doctores, y muchas gracias, doctora, por las ponencias. Creo que sí les quedó claro a los doctores y bueno, con las diapositivas yo creo que van a poder repasar un poquito más y empaparse del tema. Muy bien. Bueno, Naomi, en un momentito te las mando para que se las compartas a los chicos. Pues que tengan muy bonita noche y cualquier duda, pues estamos en contacto. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.